Bueno, muchas gracias a todos, a todas, por estar presentes nuevamente en esta reunión, en esta charla, en este curso que organizamos desde el Ministerio de Comunicación Pública. En este segundo encuentro la idea es hablar sobre la comunicación de crisis, puntualmente, y destinamos el primer módulo de la primera clase a lo que fue poner en contexto el lugar desde donde nosotros producimos, que es y de la manera en la que nosotros entendemos a la comunicación, que es esto, la comunicación como un derecho, la comunicación también vinculada a un servicio, a una herramienta de transformación y puntualmente a la creación del Ministerio de Comunicación Pública como el lugar desde donde nosotros producimos esto. Y en ese contexto, dentro de ese Ministerio de Comunicación Pública, surgimos nosotros, que es la Dirección de Gestión en Comunicación de Crisis. Por primera vez, la provincia tiene una dirección cuyo objetivo es comenzar a planificar la gestión de crisis dentro de la gestión pública. ¿Con qué objetivo? Miren, aunque parezca contradictorio, con el objetivo de, en esos momentos de crisis, de conflicto, donde sentimos que se nos derrumba todo, con la idea de bajar un cambio, parar la pelota y tratar de pensar y de planificar para tomar buenas decisiones. Claramente cuando nosotros pusimos en marcha la dirección, nos surgieron un montón de preguntas que tenían que ver con qué es crisis y cómo se gestiona una crisis, digamos, cuándo entramos en crisis. Y, y siempre decimos esto, que esta provincia inmensa, que tiene 17 millones y medio de habitantes, en donde parecía que está todo el tiempo en conflicto permanente, en crisis permanente, y escuchamos, prendemos la televisión, escuchamos la radio, crisis de acá, crisis de allá, la crisis de tal cosa, la crisis de tal otra, y en realidad, analizándolo, la mayoría suelen ser conflictos que deben ser solucionados a través de los carriles tradicionales de la comunicación y no a través de una gestión de crisis. Pero para nosotros, definir el concepto de cuándo estamos en crisis es muy importante. Hay un montón de bibliografía dando vuelta que sobre el final del curso, bueno, incluso cuando entren a la plataforma van a poder tener acceso a esa bibliografía. Mucha de ella es muy buena. Autores como Riorda, como Elizalde y bueno, otros más también, pero digo, es bibliografía generada a través de intelectuales, a través de por ahí analistas o académicos o personas que han asesorado a gobiernos y han realizado trabajos, pero construyen desde ese lado. No hay bibliografía, experiencias propias que se generen dentro de lo que es la comunicación de un gobierno. Con lo cual, nosotros planteamos, y también es un desafío que les transmito a ustedes y los invito a participar también, de que cada uno desde sus lugares vayamos generando experiencias vinculadas a esto, a la comunicación, a la gestión de crisis, relatando esas experiencias, porque nos va a servir. Porque no solo es leer un libro y que nos cuenten, sino, bueno, entre la teoría y la práctica ahí hay un lugar en el que nosotros tenemos que aportar, y esa es la idea de este curso, que nosotros contemos nuestra experiencia en la creación de esta dirección, desafíos con los cuales nos hemos encontrado, y a partir de ahí construyamos. Así que yo les voy ahora a compartir pantalla. Vamos a ver una presentación vinculada a, bueno, esto, a la comunicación de crisis. Si alguien tiene alguna pregunta, me frena, activa el micrófono y la dice. Los invito también a usar el chat y que vayan poniendo cosas que se le vengan a la cabeza, digamos, referencias vinculadas a crisis, conceptos que después podamos retomar y trabajar. Bien, ¿se ve ahí? Sí.
Bueno, esto es lo que decíamos, las preguntas que nos hacemos, ¿cuándo estamos en crisis? ¿Qué es crisis? ¿Y qué hay que hacer en una crisis? ¿O qué se recomienda hacer en una crisis? Mario Riorda es una persona, es un estudioso de la comunicación política, de la comunicación de crisis. Hay varios materiales que pueden llegar a leer de él, interesantes. Él define crisis como esos procesos traumáticos que devastan los sistemas políticos, con consecuencias sociales y personales muy severas, dice Riorda. Es algo así como un fin del mundo para quien la vive. Crisis significa alta dosis de incertidumbre. Patricia Schroeder es una analista uruguaya, sobre todo trabaja más desde el sector privado. Yo he visto algunas conferencias de ella y hubo algunas cosas interesantes que me llamaron la atención, por eso la estamos retomando. Patricia dice que crisis es un hecho no controlado por los órganos de gestión, que tiene consecuencias negativas en la reputación, en lo que piensan de la organización o del gobierno. Otra de las personas que ustedes pueden llegar a encontrar materiales es Luciano Elizalde, también es docente. Elizalde habla de la crisis como experiencias estructuradas por las emociones propias y por las del ambiente. Son situaciones poco controladas que afectan el modo de actuar y de pensar. Las crisis es el resultado del disenso, dice Elizalde, y lo que provoca es una pérdida del poder relativo. Básicamente, recopilamos estas tres definiciones de crisis como para ver qué es lo que anda dando vuelta en cuanto a la teoría cercana, pero claramente nosotros retomamos esas definiciones y en el marco de nuestra experiencia de gestión y llevándolo más a un terreno de lo sensorial, nosotros decimos que las crisis son esas situaciones que nos sacuden. Son esas situaciones en las que se ve fuertemente amenazada la gestión, esas situaciones en las que nos genera un cimbronazo y en el terreno de lo sensorial, esto que decía, es ese momento en el que sentimos que se nos derrumba todo, que se nos mueve el piso, o parafraseando a Mario Riorda también suele decir que no es que se mueve el piso, sino que el piso directamente desaparece en esas situaciones de crisis. Entonces, basándonos en esto, en la teoría disponible y en nuestra experiencia en estos años de gestión en la provincia, para nosotros crisis es un hecho relevante, excepcional, que se sostiene en el tiempo y que afecta a la gestión de gobierno. ¿Y por qué decimos esto? Claramente, relevante y excepcional, porque bueno, si fuese un hecho o una situación con la cual estamos acostumbrados a convivir diariamente, bueno, ya dejaría de ser una crisis, sería parte de la normalidad. Que se sostiene en el tiempo porque si esa situación, ese hecho, es de gran impacto, pero desaparece a los 10 minutos, claramente no es una crisis. Y menos que menos si no afecta al gobierno. El gobierno se tiene que ver fuertemente afectado, porque si no afecta al gobierno, o sea, puede ser crisis, pero por lo pronto del gobierno no es. Entonces nosotros lo que hicimos es acordar eso. O sea, esta definición claramente es una definición subjetiva, es arbitraria, pero necesaria para nosotros. ¿Por qué? Porque en base a eso, en base a cuando nosotros decimos que el gobierno provincial está en crisis, es donde a partir de eso construimos un protocolo y otros procesos que vamos a ver más adelante. Pero repito, esto es una construcción. Ustedes desde sus municipios, en base a cómo se vean afectados, quizás coincidan en otra definición, pero es esto, para nosotros es un hecho relevante, excepcional, que se sostiene en el tiempo y que afecta a la gestión de gobierno. Digo, ¿por qué es importante definir esto? Porque a partir de este momento en el que uno dice estamos en crisis, es donde se tiene que implementar una comunicación
para clausurar esa crisis. Hasta ese momento, hasta el momento del impacto de la crisis, nosotros veníamos sosteniendo una comunicación gubernamental, que es la que desarrollan ustedes en sus municipios, nosotros en la provincia, y es una comunicación a mediano y a largo plazo. Esa comunicación que lo que busca es comunicar los actos de gestión, básicamente, ¿para qué? Para generar un consenso, y cada gestión le pone su impronta, y desde la misma comunicación se construye una narrativa y se avanza en ese sentido con el objetivo de ¿qué? De legitimar básicamente el accionar del gobierno, de buscar ese consenso a la gestión. Bueno, claramente cuando una crisis nos impacta, aparece una crisis, nosotros no podemos seguir con esa comunicación gubernamental. Tenemos que desarrollar un plan específico para atender y mitigar esa crisis, para dar respuesta a esa situación que nos afecta. La crisis que genera incertidumbre. Nosotros tenemos que, a partir de ese plan, que ahora veremos cómo construirlo, de qué manera, lo que tenemos que lograr es generar certidumbre para cerrar la crisis. ¿Vamos bien? ¿Se escucha? Sí. Se escucha perfecto. Buenísimo. Bien, y la pregunta, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Qué hacemos si hay una crisis? Básicamente nosotros lo que consideramos es que en ese momento hay que poner en práctica la planificación de la comunicación que debimos haber trabajado mucho antes. Para nosotros, la gestión de crisis, la comunicación de crisis comienza mucho antes que la crisis. Por eso la planificación es una herramienta central, porque ¿qué es lo que hay que hacer en esos casos? Y no quiero que por ahí se interprete como que hay un manual de comunicación de crisis y hay que seguir estos pasos porque nada más alejado que la realidad. Si alguien quiere vender algún manual de comunicación de crisis, no lo compren, porque sería mentira, estaríamos siendo engañados, porque cada crisis es particular, es específica, y además su tratamiento, su abordaje, la manera en la que la vamos a tratar, va a depender mucho del contexto en el cual se desarrolle, con lo cual nosotros podemos pensar un montón de respuestas, pero cuando llega la crisis, y bueno, la respuesta va a ser específica y puntual de acuerdo a cómo nos haya pegado en ese momento. ¿En qué consiste esa planificación de la comunicación? Miren, nosotros creemos, y por lo menos eso es lo que hicimos, nuestra experiencia acá, es estudiar situaciones pasadas, digamos, crisis pasadas, crisis en las que otros gobiernos hayan atravesado, conocer la manera en la que se manifestaron y de esa manera también analizar de qué manera, valga la redundancia, fueron tratadas por esos gobiernos. Entonces ahí podemos identificar fortalezas y debilidades. Mira, esta crisis fue tratada de esta manera, pero en realidad, mira cómo salió mal. O sea, esto tratemos de evitarlo para la próxima. Esa planificación de la comunicación y del estudio de crisis pasadas a nosotros nos permite, ¿qué cosa? Construir y avanzar en el estudio de protocolos de acción, que los protocolos, básicamente, son documentos que a nosotros nos van a ordenar en esas situaciones de crisis, en esas situaciones de caos, en esas situaciones en las que sentimos que se nos viene todo abajo. Y ese estudio, digamos, estudiar y analizar crisis pasadas, también a nosotros nos permite tener así como un mapa general casi estadístico, en nuestro caso de la provincia, pero estaría bueno también que ustedes los hagan en sus municipios, si es que no lo hicieron, sobre problemáticas recurrentes que suelen afectar. Porque, digamos, si vamos para atrás, por ejemplo, nosotros en la provincia de Buenos Aires, de los análisis que hemos hecho, sabemos que la mayoría de los conflictos en la provincia de Buenos Aires pueden venir por situaciones vinculadas a, no sé, problemas en la educación, problemas en los servicios públicos, problemas en el sistema carcelario, problemas en el sistema de seguridad. Digamos, esto fundamentalmente en cuestiones vinculadas a las emergencias climáticas, que cada vez son más recurrentes. Digamos, nosotros llevamos una estadística
e intervenimos articuladamente con los organismos de emergencia de las tormentas originadas en la provincia de Buenos Aires, y son cada vez más. Así que eso es un tema para trabajar, y lo vamos a trabajar la clase que viene cuando abordemos la gestión del riesgo, que es algo que nos va a servir tanto a ustedes de los municipios como a nosotros de la provincia. Trabajar la gestión del riesgo y la manera de cómo podemos hacer desde la comunicación, realizar un aporte para tratar de minimizar esos riesgos que están presentes. Entonces, fundamental esto. No hay manuales, que es lo que decíamos. No hay recetas Leandro, se te apagó la cámara. Ahí volviste, perdón, ¿eh? Está bien. Ahí estamos. Entonces, en crisis, decíamos, no hay manuales, digamos, no hay recetas mágicas, y esto se debe a que cada crisis es particular y su abordaje depende de ese contexto en el cual se desarrolle. Pero sí es cierto que no hay manuales. No es que decir, bueno, crisis, artículo 1, rompa el vidrio, artículo 2, saca el teléfono y llame a, artículo 3, crisis resuelta. No, pero sí es necesario tener ciertos parámetros para organizarnos, y eso es lo que aporta el protocolo. Siempre digo, cuando hay que graficar, ¿qué es un protocolo? Bueno, es esa herramienta que a nosotros nos ayuda a ordenar la comunicación, no es un documento mágico. Pero sí esa herramienta que, por ejemplo, para graficarlo es como evitar la instancia de agarrarnos de los pelos y correr desesperadamente alrededor de una mesa sin saber a quién llamar, ni qué hacer. Imagínense si muchas veces a nosotros, en situaciones de normalidad, nos cuesta pensar. Imagínense en una crisis cuando se nos viene abajo todo. Bien, ¿qué función tiene el protocolo? Y esto después nos va a dar pie para mostrarles nuestro protocolo, el que tenemos nosotros, diseñados de la provincia, que por ahí le puede llegar a servir a ustedes como una guía para avanzar alguno, si quieren producirlo desde sus municipios. Igualmente esto es, si alguien tiene alguna duda, nuestros teléfonos están abiertos, los mails también, y si necesitan armar y avanzar en estos documentos, claramente estamos a disposición para trabajar articuladamente. ¿Qué función tiene el protocolo? Por un lado, tiene dos funciones, o por lo menos el nuestro. No hay una única forma de armar un protocolo, así como tampoco hay una única forma de definir crisis. Pero el de nosotros tiene dos partes. Por un lado, nosotros consideramos que el protocolo nos ayuda a ordenar la comunicación en situaciones de crisis. ¿Y de qué manera? Primero, porque en ese documento se definen los criterios y prioridades. Cuando hay una crisis, avanzamos por este lado, y las prioridades son estas. Y por otro lado, establece las competencias y obligaciones de cada organismo o de cada funcionario. Y establece qué funcionarios van a tomar las decisiones en una crisis. Y por otro lado, que es lo que nosotros consideramos la parte central, fundamental, es el eje troncal de nuestro protocolo, es que nos permite trabajar antes de entrar en una crisis, antes de que una crisis nos impacte. Esa segunda parte de nuestro protocolo establece pautas de trabajo antes de ese surgimiento de la crisis. ¿De qué manera? Porque implementa un sistema de alerta para identificar posibles focos de conflicto, y al mismo tiempo ese sistema de alertas también nos permite realizar un seguimiento para evaluar ese grado de afectación de cada uno de esos conflictos, de cada uno de esas problemáticas. O sea, nosotros estamos todo el tiempo, a través de este sistema de alertas, siguiendo conflictos y viendo si esos conflictos escalan o no escalan. Claramente, comunicar mal agrava la crisis. Entonces, ¿de qué manera se puede agravar una crisis? De muchas, no solamente de las tres que están en esta presentación. Estas considero yo que son las más importantes o las primeras que nos surgen. Primero, si hay una crisis y tardamos mucho en responder a esa crisis. ¿Por qué? Porque si nosotros no hablamos, alguien más lo va a hacer. Entonces, de esa manera van a circular rumores. Y por otro lado, la oposición, que claramente
interviene en la escena política, en la escena pública cada vez que hay una crisis, subjetivando esa crisis, la oposición gana la agenda pública. Por otro lado, también apurándose a hablar. O sea, algo hay que decir, por supuesto que sí. O sea, no podemos tardar 2 días en salir a hablar. Tampoco es necesario salir a hablar a los 2 minutos. ¿Por qué? Porque lo que se busca con la respuesta de la crisis es generar certidumbre para cerrar esa crisis. Y si nosotros hablamos, ni bien se origina la crisis, sin tener los datos, por ahí no brindamos certezas o podemos decir cosas que no son y de esa manera la crisis se agrava. Y la tercera de las causas, que en realidad sería la primera, que es mentir. La mentira no vale la mentira. No vale la mentira. De hecho, no sé si se acuerdan, la inundación de La Plata que sufrió en el 2013, en ese caso, una crisis que por calificarla de alguna manera sería administrativa social, digamos, es una gran inundación, llovieron 400 milímetros en 3 horas, sobrepasó la capacidad de respuesta del municipio, incluso de la provincia, tuvo que intervenir la nación también. O sea, en esa crisis de la inundación de La Plata, esa crisis administrativa, social, se transformó en una crisis política por una mentira de un tuit publicado por el intendente que terminó hundiendo prácticamente su carrera política. Bueno, esto es lo que decíamos también. ¿Qué se busca con la comunicación de crisis? Es eso, es clausurar y cerrar ese proceso traumático, y por otro lado es aportar certezas para generar certidumbre, y eso lo logramos con todo lo que dijimos antes. Ahí está, vamos a dejar de compartir pantalla. Bien. Leandro, Sí, ahí justo Virginia de General Belgrano preguntaba cuál sería el plazo prudencial para comunicar ante una crisis. Por ahí se lo querés responder. Porque viste que decías recién ni hablar antes ni tardar, digamos. bien, eso depende del contexto en el cual se desarrolle la crisis. Por lo general lo que se suele hacer cuando una crisis nos impacta es tomarnos el tiempo. Ahora lo vamos a ver porque les voy a compartir el protocolo que nosotros tenemos. Es tomarnos el tiempo para reunir a un comité de crisis y tomar la decisión en esa mesa de trabajo. La decisión puede salir a la media hora, a los 40 minutos, a la hora, pero digamos, no podemos tardar 10 horas en dar una respuesta. Pero eso va a depender del tipo de crisis y de la manera en la que se subjetiva esa crisis, digamos. Porque la crisis es un hecho grave, claramente, porque tiene que ser trascendental, pero a su vez ese hecho, para que sea crisis, tiene que ser subjetivado por la oposición, llevado a la escena pública también por los medios de comunicación. Entonces, si eso se da de una manera muy rápida, la respuesta tiene que ser rápida. Digamos, si la oposición no logra instalar el tema en la agenda pública y que todo el mundo esté hablando de eso, por ahí tenemos un poco más de tiempo para dar una respuesta. Pero eso va a depender del contexto de la crisis. Y la respuesta tiene que ser fruto del consenso de un comité de crisis. Entonces, de esa manera, lo que se evita es dar una respuesta intempestiva, una respuesta que quizá nos podemos equivocar. El intendente se puede equivocar si quiere dar una respuesta sola. Ahora, en una mesa en la que está el intendente, su vocero o vocera de comunicación, su jefe de gabinete y el responsable del área involucrada en el conflicto, analizando los datos objetivos, bueno, 5 personas es menos probable que se equivoquen que una. ¿Hay alguna otra pregunta ahí en el chat? Bien. Yo les voy a compartir pantalla nuevamente y les voy a mostrar nuestro protocolo.
¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, este es el documento que armamos nosotros desde la Dirección de Gestión y Comunicación de Crisis. No quiere decir que esto sea un ejemplo de lo que hay que hacer. De hecho, si alguien busca modelos de protocolo de comunicación de crisis, no van a encontrar. Nosotros no encontramos ejemplos como para seguir. Así que esto es fruto de nuestra gestión de gobierno y de nuestra experiencia que fuimos construyendo en estos años. Básicamente el protocolo lo que tiene son algunas partes. Sí consideramos necesario poner en valor esto de la comunicación pública en el gobierno provincial, el lugar desde donde se produce los sentidos, digamos, y pues nosotros entendemos que la comunicación es una herramienta de transformación. Entonces, y nosotros estamos inmersos ahí. La comunicación de crisis se produce desde ese lugar. Tiene una parte en la que hablamos del fundamento de nuestro protocolo, otra parte en la que damos a conocer nuestro sistema de alertas y de qué manera nosotros activamos ese protocolo, cuáles son las competencias y obligaciones cuando una crisis nos llega y algunos tips para tener en cuenta. Es un documento pero muy sencillo, pero es esto. Bueno, la manera en la que entendemos la comunicación es lo que vimos durante la jornada pasada. La comunicación de crisis es esto, digamos, no existen manuales, son situaciones excepcionales. A nosotros el estudio de esas situaciones, crisis pasadas, nos permite construir este protocolo que para nosotros es una herramienta que nos organiza y nos desarrolla una estrategia para actuar de la mejor manera posible. A ver, en comunicación el éxito nunca está garantizado, es así. Pero bueno, la idea es planificar la comunicación para actuar de la mejor manera posible. Entonces este es el objetivo de nuestro protocolo, y el protocolo para nosotros es fruto de ese trabajo articulado con todas las áreas del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por eso entendemos hacia la comunicación en su sentido más amplio e integral. Nosotros, para hacer esto, articulamos con todas las áreas, no solo para armarlo, sino para implementarlo y de la manera en la que lo llevamos a la práctica todos los días. Nosotros articulamos con todos los organismos, con todos los jefes de prensa de todos los ministerios. ¿Por qué? Porque el eje troncal, como dije hoy, de nuestro protocolo es un sistema de alertas. Ese sistema de alertas lo que nos permite es realizar un seguimiento de noticias para ver el grado de afectación. Entonces, por ejemplo, vamos a ejemplos concretos. Accidente en una ruta. Ustedes dirán, bueno, sí, hay un montón, ¿y qué tiene que ver con crisis? ¿Es una ruta provincial? Nosotros averiguamos si ese accidente se produjo porque la ruta estaba en mal estado, chequeamos si el pasto estaba alto, chequeamos si los organismos que deben intervenir para asistir, sea Defensa Civil, Policía, Bomberos, llegaron a tiempo a atender a las víctimas. ¿Por qué? Porque si el accidente fue porque la ruta estaba en mal estado, y bueno, el palo viene para la provincia. Si el pasto estaba alto, el palo viene para la provincia. Si la ruta no estaba iluminada y tampoco estaba señalizada, el palo viene para la provincia. Entonces nosotros lo que hacemos es, bueno, averiguamos esos datos, sabemos que el accidente se produjo porque se quedó dormido el conductor, perfecto. A otra cosa, seguimos con otro tema. Pero digo, intervenimos y estamos atrás de esas cuestiones. ¿Para qué? Para que en caso de que estalle en un conflicto mayor y que empiece a afectar al gobierno, esa crisis a nosotros no nos sorprenda. Por eso es el sistema de alerta. La idea es enterarnos por la persona, por el gerente de Aubasa, y no enterarnos por los medios de comunicación. Ese es el espíritu que nosotros buscamos con este protocolo y con este sistema de alertas. Claramente, cuando la situación escala y empieza a afectar al gobierno provincial o a los y las bonaerenses, porque puede ser alguna cuestión meteorológica, en ese momento, que es lo que decíamos, por eso es importante definir crisis, en ese momento se activa el protocolo. ¿Estamos en crisis? Bien, activamos un protocolo. ¿Y qué implica activar el protocolo? Implica,
acá está el gráfico, implica convocar a un comité de crisis. Entonces nosotros tenemos acá el alerta que recibimos, que nos puede llegar por un monitoreo de medios o nos puede llegar a nosotros por los distintos ministerios de la provincia de Buenos Aires, que este es nuestro objetivo, enterarnos por acá y no por acá, estar atentos, alertas a esto. Esas alertas nosotros las evaluamos y realizamos un seguimiento, y pasa esto, lo que les comentaba con el tema de la ruta. Cuando vemos que la situación no nos afecta o que se actuó bien, seguimos con otro tema. Ahora, ¿qué pasa si el problema escala y empieza a afectarnos? Bueno, nuestra ministra de Comunicación puede decir estamos en crisis, y decir estamos en crisis implica activar este protocolo. Y activar este protocolo implica al mismo tiempo convocar a un comité operativo de emergencias. ¿Qué significa esto? Este comité operativo de emergencias está compuesto en primera instancia por el jefe de gabinete de ministros, por el Ministerio de Comunicación Pública y por el Ministerio del área afectada. Si es un problema en una escuela, estará la Directora General de Cultura y Educación. Si es un problema en una cárcel, estará el Ministro de Justicia. Si es un problema en una ruta, estará el Ministro de Infraestructura. Pero ¿qué pasa? En esa mesa se van a analizar los datos objetivos del hecho. Entonces el jefe de gabinete dirá, esto es lo que pasó con todos los datos de gestión, se analiza qué es lo que pasó, y de esa mesa de trabajo interministerial se va a definir ese criterio político y comunicacional que va a tener la respuesta oficial. No va a ser una respuesta intempestiva, va a ser una respuesta surgida de una mesa de trabajo. Entonces, vamos a decir esto. Y ahí sí, luego será el Ministerio de Comunicación el encargado de difundir esa comunicación oficial. Competencias y obligaciones. Esto es lo que le explicaba, pero un poco más técnico. Entonces, una vez que se identifica la crisis, será el Ministerio de Comunicación, es lo que dice nuestro protocolo, el que va a llamar a este comité operativo de emergencias, que se va a constituir en tal lugar, en la Casa de Gobierno, en este caso. Esto es fundamental. Cuando decimos estamos en crisis, automáticamente el Ministerio de Comunicación también informa a todas las jurisdicciones que la comunicación se centraliza. Digamos, nadie habla, ni funcionario involucrado, ni nada. La comunicación se centraliza, se cierran todos los canales de comunicación y la comunicación pasa a estar a cargo del Ministerio de Comunicación Pública, o en sus casos de ustedes, y de ninguna secretaría ni de ningún otro vocero. Y en este caso lo que establece nuestro protocolo es que es jefatura del gabinete el que va a recopilar toda la información oficial, que después nos va a permitir tener el panorama de lo que pasó sobre ese hecho. ¿Cuál será la estrategia de comunicación? Digo, a nosotros no nos gusta tener mensajes prearmados, por esto que explicaba, digamos. Sí, podemos armar protocolos por inundaciones, protocolos vinculados a problemas en escuelas, protocolos vinculados, sí, pero no tener un mensaje prearmado, porque no sabemos qué es lo que vamos a decir, porque va a depender del contexto de ese momento. Pero sí es muy importante tener estos parámetros generales. Digamos, saber de que si hay una crisis, bueno, se llama ese comité, que de ahí se va a tomar la decisión, que no va a ser una persona sola, que será gabinete el que va a conseguirnos los datos de lo que pasó en esa mesa, que será comunicación pública el que va a centralizar la parte de comunicación, y que nadie va a hablar sobre el hecho. Digamos, esas cosas son muy importantes para organizarnos internamente. En este caso, el COPE, el que va a definir, el COPE sería el Comité Operativo Provincial de Emergencia, es el que define el lineamiento político y discursivo, y el Ministerio de Comunicación Pública el encargado de comunicar, de informar cuáles son las medidas que se van a adoptar. Claramente, depende del contexto de la crisis, los mensajes van a depender, digamos, quizás el impacto y la escalada de la crisis va a decir, bueno, esto es necesario una conferencia de prensa, esto es necesario una gacetilla, esto es necesario un vocero más técnico, esto es necesario un vocero más político. Va a depender de cada contexto. Si a mayor gravedad de la crisis, ahí tiene que hablar el vocero de mayor rango. Digamos, crisis de la policía en la provincia de Buenos Aires,
del año pasado, el responsable fue el que habló, el que dio una respuesta, el que dio una conferencia de prensa, fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no fue el ministro de Seguridad. Sí estaban juntos, pero la respuesta la dio el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Básicamente eso es lo que establece nuestro protocolo, digamos, que con el mismo criterio el comité va a definir qué persona o funcionario será el encargado, pero digo, todo lo define ese comité de emergencia, que es el que va a darnos el lineamiento político y discursivo de la respuesta oficial. Y sí, el seguimiento de informes, porque ahí nosotros tenemos un rol que tiene que ver con que eso que se dice, eso que se difunde, esa respuesta oficial, tenemos que garantizar que llegue, tenemos que garantizar que cale donde nosotros queremos que cale. Entonces el seguimiento nos va a permitir saber si ese mensaje llegó a donde nosotros queríamos, a través de informes que la Dirección de Gestión y Comunicación de Crisis aportará a ese comité de emergencia. Bueno, y tips, que en realidad estos tips son los que estuvimos hablando durante lo largo de la jornada de hoy. Esto no se los voy a poder compartir a este protocolo porque es un documento interno, pero ya lo vieron y ya tienen una idea más o menos de por dónde va la cuestión. Vamos a dejar de compartir. Y ahí estamos. ¿Se entendió más o menos? ¿Alguien tiene alguna consulta, pregunta? ¿Quieren contarnos alguna experiencia? Se entendió perfecto, sí. Buenísimo. Genial. Bueno, yo los invito, no sé cómo estamos con el tiempo. A ver, Erika, ¿qué dice? ¿Cómo elaborar los niveles de alerta? Sí, exactamente. ¿Cómo trabajan con esta idea de semáforos, ¿no? De ir viendo cómo escala un conflicto y pudiendo establecer cómo va a ser la respuesta, digamos, qué condiciones tienen en cuenta, sobre el problema en sí, sobre la repercusión, un poco eso. Bien. Nosotros lo que hacemos es, supongamos hay un conflicto X, podemos poner el tema de, no sé, las rutas, como puse hoy. Seguimos, es clave la definición de crisis, digamos, para nosotros es ese hecho relevante, excepcional, que se sostiene en el tiempo y que que afecta fuertemente la gestión de gobierno. Digo, si el tema de las rutas se sostiene un día, 2 días, 3 días, y aparecen imágenes de la ruta 2 en mal estado, y al otro día aparecen imágenes de la ruta 11 en mal estado, y un accidente y otro accidente, y es una semana en donde se genera esa sensación de caos en las rutas, que no podemos salir a la calle porque nos va a comer el pozo, digamos, no podemos ir de viaje porque nos va a comer el pozo de la ruta 2. Bueno, claramente ahí sí está pasando algo. Ahora, el sistema de alerta depende, el sistema de los niveles depende dentro de cada organismo, de lo que nosotros decidamos. Claramente ahí tiene mucho que ver. Cuando hablamos de crisis, no solamente es el hecho en sí, que poner que sea grave el hecho, muy grave, pero tiene que haber una subjetivación de ese hecho. ¿Qué significa? O sea, que hablas con Ana escondidas nuestra. ¿Está activado el micrófono de Camila? ¿Puede ser? Ahí está. Digo, tiene que ser ese hecho grave, relevante y una subjetivación. Y esa subjetivación la hace la oposición política, por lo general. Entonces, si esa subjetivación que hace la oposición política logra instalar el tema y mantenerlo en la agenda pública, bueno, ahí el nivel de alarma sube y, bueno, claramente se tiene que convocar ese comité. Si el problema se soluciona en un día y ya está, desapareció, no es crisis, a otra cosa. Digamos, críticas hay todo el tiempo tenemos críticas, pero esos son los parámetros que nosotros tomamos. Puede ser que se dé un hecho grave, gravísimo, y que no se transforme en crisis, porque
no sé, los medios estaban con la agenda en otro lado, porque la oposición se lo perdió y bueno, ya está, y pasó. Y puede ser que se dé un hecho relativamente menor, pero que se instale en la agenda pública y que todo el mundo esté hablando de eso, y bueno, ahí sí, claramente hay que tomar medidas y hay que dar una respuesta. No sé si... Una consulta, Sí. Virginia. Solamente hay que actuar una vez que se considera que la crisis tomó estado público, tomó estado de la oposición, se maximizó, se potenció, o se pueden como activar un protocolo previo para evitar que exista la crisis ante un solo caso que de manera interna se determine que sí es grave y que amerite aplicar una especie de protocolo pre-crisis, Claro. no se convierta en crisis. Es como atajar la pelota cuando se sabe que son temas delicados, temas muy sensibles para la sociedad y que de alguna manera afectaron la gestión, por ejemplo. Tal cual. Bueno, ese es nuestro objetivo. El protocolo se basa, nuestro protocolo y nuestra forma de accionar y de trabajar diariamente se basa en eso, en actuar antes. Nosotros, y por ahí lo que tienen que buscar ustedes en sus municipios es articular con las distintas áreas, con las distintas secretarías y estar atentos a cualquier chispa que se origine, estar alerta antes que salga un tuit, antes que salgan los medios y trabajar, porque el objetivo es que la crisis no nos sorprenda, que en el momento que salga, que tome estado público, nosotros tener ya medianamente saber de lo que se trata y tener una respuesta para dar en esa situación. Pero nosotros trabajamos, no importa si salen los medios o si no salen los medios. Nosotros cuando vemos que es un hecho grave, es un hecho que nos puede llegar a afectar, intervenimos. ¿Y qué hacemos? ¿De qué maneras intervenimos? Primero, consiguiendo toda la información oficial con el organismo en cuestión o con la secretaría en cuestión. ¿Qué pasó esto? Bueno, pasame todo lo que tengas, absolutamente todo, digamos. Y por otro lado, empezamos a fijarnos en las redes sociales, en los medios locales, en los medios provinciales, a ver si tomó estado público. Mientras no tomó, estamos genial, pero nosotros ya tenemos la información y con eso vamos trabajando y vamos elaborando una respuesta. Es así. Claro. Pero es fundamental antes. Digamos, una vez que la crisis nos estalló en la cara, si no tenemos protocolo, nos va a agarrar así medio dado vuelta, y si no tenemos, y si nos enteramos en ese momento, nos agarra por sorpresa, también la respuesta que vamos a dar no va a ser buena. Por eso es central trabajar, articular antes de que ese problema llegue a la escena pública y al terreno político, digamos, y eso se logra articulando entre todo el gobierno provincial en nuestro caso y entre las distintas áreas del gobierno municipal de ustedes. Gracias. Perdón, intervengo y hago una pregunta. Para ese tipo de abordaje, ¿ustedes prevén como necesario en los diferentes organismos y municipios la elaboración de diferentes escenarios hipotéticos de crisis, como para poder ya ir no sé, activando internamente o sabiendo cuáles son los mecanismos para el abordaje de los diferentes escenarios previos a que la crisis suceda, o actuar directamente sobre el caso puntual? No, está bien que cada organismo tenga internamente un protocolo de actuación. Nosotros, por ejemplo, no sé si intervenimos con defensa civil, porque pasó algo. Defensa civil tiene su lógica de funcionamiento interno que hace que, bueno, cuando se da una situación particular se manejan de determinada manera. La idea es articular y tener siempre todo lo que nosotros podamos prever y planificar nos va a ayudar, con lo cual es central, pero nosotros decimos que la planificación es un elemento central en la gestión de crisis, y tener posibles escenarios, que es lo que decía Javier, es clave. Cada secretaría, en el caso de ustedes, sus municipios, o cada organismo dentro de la provincia de Buenos Aires, debe saber reconocer sus problemáticas recurrentes. Entonces, si estamos hablando de, no sé, un organismo que presta el servicio de agua, como por ejemplo ABSA sabe que los conflictos pueden venir o porque dejó de funcionar la bomba de tal lado, o porque estalló o porque, no sé, y así, identificar esas problemáticas recurrentes y
armar posibles escenarios es central, porque ¿qué pasa? Ese organismo dice, bueno, si tenemos esta planta que deja de funcionar, el mecanismo que tenemos que implementar es este. ¿Qué hacemos? Nos comunicamos con fulanito de tal, armamos un informe para sultanito, digamos, son mecanismos de orden interno que después van a terminar ayudando en la gestión de la crisis. ¿Alguna pregunta más? No. A ver, Karina, sí. Karina dice, el protocolo en sí te prepara para posibles crisis, luego entiendo, se adapta al conflicto, pero en sí, ya que cada crisis es particular tal cual, es así. A veces no lo leí porque lo estabas respondiendo. Bien. Cada escenario es distinto, sí, tal cual. Tal cual. Es eso. Bueno, yo los invito y las invito a que vayan después, ingresen, cuando tengan un minuto a la plataforma del INPAP. El hilo conductor de lo que hablamos hoy va a estar ahí, va a estar es la presentación que hicimos, el PowerPoint, también van a tener para descargar bibliografía. Esa bibliografía está bueno que la descarguen, que la lean cuando puedan, porque son libros, o sea, no los van a leer en una semana, pero sí está bueno que de a poco, si les interesa la temática, porque de ahí pueden ir sacando conceptos que pueden ser de utilidad. Y que interactuemos en el foro, cualquier pregunta que tenga la ponen ahí y ahí nosotros al toque vamos a estar respondiendo. Si tienen alguna duda, si no pueden entrar, yo sé que estaba Juan Manuel que había tenido problemas de ingresar, Gabriel, Emilia, tengo que conseguirle la validación para Daniela, eso lo vamos a resolver en la semana, pero los demás, si alguien tiene algún problema para ingresar a la plataforma, nos mandan un mail y nosotros nos comunicamos con el IPAP para poder solucionar el problema. Sí vamos a tener lo que les decía para la certificación, yo no sé si alguno se sumó a último momento y no escuchó lo que dijimos al principio, para certificar este curso nos exige el IPAP un trabajo que en realidad es, nosotros vamos a hacer como si fuese una respuesta del foro, que ustedes identifiquen algunas problemáticas recurrentes de sus municipios y de qué manera se imaginan que se las puede abordar, capaz que ya lo están haciendo y es comentarnos eso, pero es como responder en un foro. Que lo vamos a hacer, igualmente hay bastante tiempo para eso y lo vamos a charlar la clase que viene, que vamos a dar un tema que para nosotros es central y con el que venimos articulando con distintos organismos de emergencia, que es la gestión del riesgo de desastre. El riesgo de desastre tiene que ver básicamente con generar una cultura del cuidado, tiene que ver con implementar una comunicación que nos permita visibilizar un riesgo y decirle a la gente de qué manera tiene que actuar para que ese riesgo sea minimizado al máximo. Entonces, con el tema de las tormentas, de las inundaciones, de los incendios, eso es central el aporte que podamos llegar a hacer desde la comunicación. ¿Sí? Nosotros creemos que estas áreas de comunicación tienen que ser agentes centrales en el desarrollo de esas políticas públicas. Ustedes tienen que sentarse con la gente de defensa civil cuando están planificando de qué manera van a trabajar en la próxima inundación. Digamos, eso es central, porque en base a eso ustedes van a poder elaborar productos comunicacionales y mensajes claves para difundir a través de los medios de comunicación o a través de las redes de sus municipios. Pero digamos, trabajar la gestión del riesgo de desastre para nosotros es central y por eso los invito el miércoles que viene a las 5 de la tarde nuevamente por este mismo link. Así que muchas gracias por participar, fuimos un montón hoy también y cualquier consulta que tengan nos vemos en la plataforma o nos mandan un mensaje. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Gracias.